Muy buenas tardes. En el día de hoy, nuevamente, vamos a ir al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 1. Muchas gracias a todos los hermanos que se han hecho el tiempo de acompañarnos en esta tarde, en la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias también a la iglesia en Temuco allí por la invitación. El capítulo 1 de Lucas hemos visto varias características acerca de lo que el ángel le dice a María respecto a nuestro Señor. Hemos ido viendo al Señor en su nombre, el nombre de Jesús y todo lo que ello significa. Hemos visto cómo el Señor es grande también, cómo será llamado Hijo del Altísimo y vimos todo lo que eso significa. Y también por qué aparece la frase el trono de David, su padre, qué significa que sea David su padre, y la casa de Jacob, el pueblo de Israel, donde él va a reinar para siempre, como dice el versículo 33. Vamos a leer entonces Lucas 1, versículo 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, donde estaba María, dijo: salve, muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, lo consideramos, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? La pregunta de María al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí también esas dos palabras, el santo ser que nacerá y será llamado Hijo de Dios, lo consideramos también en otras oportunidades y vimos algunos textos de ello, pero en el día de hoy vamos a leer algunos más porque es un tema que en el día de hoy es muy atacado. De hecho, a veces nosotros como creyentes pensamos que todo el mundo está de acuerdo con lo que nosotros creemos, pensamos porque está en la Escritura, pero hay mucho ataque hacia la figura, hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada, nuestro hermano Luis Felipe algo dijo también de algunos historiadores que quieren allí influir algo en lo que es el personaje histórico de nuestro Señor, la figura histórica, y tratan de borrar lo que es evidente de que el Señor sí fue un ser real. Y parece para nosotros, como decía, algo ilógico, pero estamos en un mundo donde es atacada la persona y la figura del Señor, donde es atacado la fe de los creyentes, donde somos vistos como puede ser bichos raros incluso por nuestros pensamientos que tenemos respecto a la palabra del Señor y lo que Él hizo. También algunos tratan de decir que todo es alegórico, los milagros, las resurrecciones, lo que el Señor hizo es alegoría, es como para contar una historia, que todo se contó mucho después, son cosas que se dicen, se publican. Hoy día también está el asunto del internet, donde cualquier persona puede publicar lo que desee. Así que hay que tener cuidado con lo que leemos también. Hay mucha información falsa, tergiversada, y el creyente tiene una ventaja.
porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da discernimiento para saber si algo está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Siempre que aparecen estos comentarios, incluso de algunas personas que se llaman seguidores de Cristo, pero son sectas falsas religiones, incluso podemos ocupar la palabra del apóstol Pablo, que él dice doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios es una frase muy fuerte, pero cuando vemos la palabra, Pablo la ocupa. Y en el día de hoy hay doctrinas de demonios. Por mencionar algunas, que el Señor fue un ser creado, que el Señor fue un ser creado, es una doctrina de demonios, errada totalmente, que el Padre es superior al Hijo. La Escritura, varios textos lo hemos mencionado, nos menciona que eso es coigual con el Padre, los mismos atributos, y lo vamos a ver. Y que el Señor Jesucristo, todo lo que pasó en lo que fue la crucifixión, han llegado a decir la blasfemia también, de que el Señor Jesucristo solamente estaba en un sueño cuando fue crucificado, y Él no murió realmente, luego su cuerpo desaparece. Son tantas cosas por eso, y se levantan doctrinas y gente que dice seguir al Señor Jesucristo, gente que se dice cristiana, que cree alguna de estas cosas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente, en nuestro sistema, en nuestro mundo que nos tocó vivir, puede darse el caso de muchas personas que se llamen cristianos, pero que su cristianismo y su creencia no esté basada en la Escritura, esté basada en la costumbre, en la religión, y que nunca hayan tenido un encuentro realmente con el Señor como su Salvador personal. Conversaba hace poco con un hermano, una persona que muchos seguían. Los hombres caen. El único que no cae es nuestro Señor Jesucristo, hasta el único que tenemos que seguir nosotros. Un hombre que se identificaba como defensor del Evangelio, y luego de su muerte, aquel defensor del Evangelio, salieron a la luz sus relaciones extramaritales, comprobadas, que no hay lugar a duda de lo que pasaba allí, pero durante toda su vida, él era un defensor de lo que es el Evangelio. Personas que instruyeron a muchos jóvenes escritores de bestsellers juveniles, y que los jóvenes cristianos seguían a estos hombres, en el día de hoy declarado abiertamente ateo, y ahora da charlas para sacar de la mente lo que el cristianismo, el daño que el cristianismo hizo en sus mentes, así lo presenta. ¿Se fija cómo hemos llegado a esta situación? El único, el incomparable, el perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. A Él solamente tenemos que mirar, observar, y a través de la Escritura. Y vamos a escuchar de la misma palabra cómo se nos menciona a Él en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos allí, en Hebreos capítulo 1, donde vamos a ver por lo menos 7 cosas del Hijo de Dios, que no las tiene ninguna otra persona, y que demuestran claramente que cuando hablamos del Hijo de Dios, este será llamado Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí tenemos por lo menos 7 cosas
o títulos que nos da respecto al Señor. 3 libros que comienzan con Dios. Tenemos el libro de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y allí cuando ocupa la palabra Dios es Elohim o Elohim. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo libro es Juan, capítulo 1, allí cuando habla del verbo. Y Juan nos presenta al Señor Jesucristo como la palabra. Y él entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Atributos divinos para referirse a la persona del Señor. En Juan allí aparece la palabra verbo. En otras traducciones se lee como la palabra. En el principio era la palabra. Y en el original es la palabra, la pequeña palabra logos. Logos. Y esta palabrita es importante. El verbo, la palabra en acción. Así que Génesis habla en el primer versículo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 habla de Dios. Y Hebreos, que de autor, sabemos el autor espiritual que es el Espíritu Santo. Cualquiera haya sido el escritor, dice que el Espíritu Santo fue el que inspiró. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sin margen de error la palabra de Dios. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habló a través de ángeles, de profetas, de videntes, también se menciona, pero en estos postreros días, que somos nosotros, nos ha hablado por el Hijo. Y este Hijo llega en un momento determinado de la historia a Israel, a Belén, y a través de María, la cual hemos considerado también, a quien constituyó heredero de todo. Dios constituye heredero de todo a este hijo especial, a este unigénito hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el centro de toda la creación, y también nos dice el apóstol Pablo a los colosenses. También tenemos allí que es el resplandor de la gloria de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es el resplandor de la gloria, la Shekinah de la antigüedad de los judíos, cuando llenaba esta gloria el templo y los sacerdotes tenían que salir hacia afuera, porque la gloria de Jehová todo lo llenaba. Cuando Salomón dedica el templo que construyó. Así que la gloria de Dios es nuestro Señor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el sustentador de todas las cosas. Cuando dice aquí esa frase, es que no hay autoridad sobre él. Es la autoridad máxima, no hay otro superior. Es el Altísimo que aparece en los Salmos cuando se habla del Altísimo, y en Lucas cuando hemos leído también del Altísimo. No hay nadie más superior a él, es el único él. Y el purificador de nuestros pecados, allí dice, efectuando la purificación de nuestros pecados. Este Hijo de Dios tiene un propósito, y el centurión, cuando ve la crucifixión del Señor y ver todo lo que estaba pasando, es conmovido y dice, verdaderamente este hombre era justo, justo. Y los demonios le reconocen, ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? Todo reconociendo las huestes espirituales acerca del Señor también. Vino con este propósito. Y dice al final, se sentó a la diestra, en la majestad, en las alturas. A la diestra, en la majestad, en las alturas. Allí está hoy día el Hijo de Dios, sentado en gloria y majestad. Es como que el Señor hizo un paréntesis. En la antigüedad le vemos en algunas apariciones como el ángel de Jehová.
el ángel de Jehová. A eso los escritores, los estudiosos le llaman una teofanía, apariciones del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, antes de su nacimiento allí en Belén de Judá, teofanías, y aparece el ángel de Jehová, se aparece a Josué como el que defiende al pueblo de Israel, como el que está por delante defendiendo de sus enemigos. Y eso es la antigüedad. Luego viene a la tierra, realiza su propósito, su ministerio, que duró aproximadamente 3 años y medio, y luego él asciende a los cielos y entra a lo que es el tabernáculo verdadero. Y en el cielo hay un tabernáculo. Y bien lo decía Moisés, cuando se le dice, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el Monte Santo. Hay un modelo celestial, un modelo espiritual, y el Señor, según Romanos, entró allí al tabernáculo no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para la purificación de nuestros pecados. Ese es el Hijo de Dios. Dios vino a este mundo con ese propósito. ¿Acaso se le escapó y le pasó por alto a Dios todo esto? Dice, vamos a leer un versículo en Gálatas, solamente uno, un versículo en Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 4. Cuando uno revisa la historia de la humanidad, llegando hasta nuestros días, se da cuenta que todo es organizado por Dios. Incluso las secciones de los años. Nosotros estamos viviendo en el año 2021, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia de la humanidad lleva casi 6.000 años. Y cada periodo muy marcado, cada periodo muy ordenado, cada imperio que se ha levantado y ha caído muy ordenado, como que alguien estuviera detrás de toda esta obra que estamos viendo a lo largo de la humanidad. No hay nada que se le escape a los designios y a la soberana voluntad de Dios. En el libro de Daniel, Dios le muestra a Nabucodonosor una estatua y le da el privilegio de ver toda la historia de la humanidad. Y le muestra todos los imperios. Y nosotros miramos hacia atrás y no hay ningún imperio fuera de esa estatua. Todo lo que vemos en los libros de historia está allí en esa estatua. Se cumplió. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Lo hemos estado viendo. Y fijémonos en el lenguaje que se utiliza acerca de María, nuestra hermana, lo podemos decir con toda autoridad, es nuestra hermana. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En los propósitos divinos no hay nada que se le pase a Dios. Tiene sus tiempos determinados, sus propósitos determinados. Y Él determinó que en un momento de la historia estuviera el Imperio Romano funcionando, que estuvieran los romanos en Judea, que el pueblo de Israel no estuviera gobernado por israelitas, sino por un imperio extranjero. Y luego vemos cómo José y María tienen que ir a censarse porque es la orden de los romanos lo que los lleva a ir a Belén de Judá. Así que todo según el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Y ahí entonces alguien podría decir, pero ahí, ¿no ve que dice Hijo? Dios envió a su Hijo. Colosenses capítulo 2, solamente vamos a leer un versículo también. Versículo 9, acerca del Señor. Colosenses 2:9, porque en Él, refiriéndose al Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
¿Podremos darle una segunda lectura o preguntarnos qué quiso decir el autor con esto? Yo lo veo bastante claro. Cuando se habla del Señor, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y utiliza esa palabra deidad. Otra palabra parecida es la divinidad. Dios sabemos que es uno, según el pueblo de Israel también tenía este concepto, que Dios es uno. Pero se nos presenta en la palabra a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Y vemos frases como, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ahí vemos al trino Dios. En la Torre de Babel leemos, descendamos, y luego se ve la confusión de las lenguas. Pero no se ve una persona sola. Y cuando hoy Israel dice, hoy Israel, tu Dios uno es, cuando se ocupa esa palabra uno es, nosotros tenemos que entender que esa palabra uno es la misma que se utiliza cuando habla del marido y la mujer, del esposo y la esposa. Ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Es la misma palabra, es la misma palabra. Y son dos, es esposo y esposa, y dice Dios, ya no serán dos, sino que será una sola carne. Ahí está la misma palabra cuando el pueblo de Israel recitaba el Shema. Yo decía, no, oye Israel, tu Dios uno es uno, pero allí vemos la pluralidad, la deidad, Padre, Hijo, Espíritu. ¿Hay alguno que sea superior a otro? Algunos podrían decir, como lo dicen, de hecho, dicen, no, es que el Padre es superior al Hijo, o el Padre es superior al Espíritu Santo. Y algunos ordenan y dicen la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Pero la Biblia nos muestra que son al mismo nivel, tienen distintas funciones. Pero en el asunto de la salvación, por ejemplo, vemos al Padre operando en la salvación, el Hijo cumpliendo una función tremenda en lo que es la salvación del hombre, y el Espíritu Santo también en el asunto de la salvación del hombre tiene una función diferente a la que tiene el Hijo, diferente a la que tiene el Padre, pero son iguales en poder, en gloria, en magnificencia. Es Dios, en la deidad. Y ese es nuestro Señor, cuando dice allí que será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios. Hecho hombre, lo hemos ido viendo con versículos. Ahora vamos a ir a un tercer versículo en Timoteo, primera de Timoteo 3:16, que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio de la piedad? ¿Cuál es lo que estaba escondido a los ojos de las personas que Pablo trata de revelar, de mostrar, de explicar de alguna forma cuál es el misterio? El misterio de la piedad es que Dios con todos los atributos, con toda la grandeza, con toda la gloria desde la antigüedad, desde el origen, desde el principio, Dios fue, y lo dice en tiempo pasado porque está pensando en el Señor, está pensando en el nacimiento del Señor. Dios fue manifestado en carne. Este versículo también es muy claro y no hay que buscarle interpretación o que pueda decir otra cosa de la cual está diciendo. La Biblia dice lo que dice, lo que tiene que decir. No podía venir un ángel, no podía haber nacido un hombre perfecto, porque ya lo había hecho. Adán era un hombre perfecto y falló. Dios vino
el mismo. Dios fue manifestado en carne. La palabra carne allí es cuerpo, es cuerpo. Diferente a la palabra que a veces dice que no andemos en la carne, o las obras de la carne. No es la misma palabrita. Aquí cuando leemos, podríamos leer, Dios fue manifestado en un cuerpo. Dios fue manifestado en un cuerpo. Nació de una virgen, lo hemos visto. Nació de María, pero era un santo ser. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero hemos visto que el ser Hijo de Dios no le quita ningún atributo divino. Es coigual con el Padre. Tiene los mismos atributos creacionales, de poder, de gloria. La magnificencia de Dios está también en el Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es como que el autor trata de hacer todo un recorrido resumido de la obra del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Con un propósito, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No es casualidad, nada es casualidad en la historia. ¿Acaso nos asustan los tiempos que estamos viviendo? Está determinado por Dios. Y podemos leer allí en la carta de Pablo también qué será o cómo serán los postreros tiempos, aquí en el capítulo 4. Estamos viviendo los postreros tiempos. Pablo lo escribió en el siglo I. ¿Cuánto más nosotros? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizadas las conciencias, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Esas dos cosas suceden en el día de hoy. Las grandes religiones hacen esto, prohíben a las personas casarse y luego tienen que andar en la justicia por los abusos infantiles que se producen. Mandarán a abstenerse de alimentos. Y hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero cumplo mis mandamientos, no como esto, no como esto otro, me abstengo de esto porque la Biblia lo dice, pero al final en las doctrinas de su congregación, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Ese es el mundo que estamos viviendo y la doctrina de la deidad de nuestro Señor Jesucristo está siendo atacada, incluso por personas que se dicen cristianas. Sí, yo soy cristiano, pero no creo tal cosa del Señor. No creo que los milagros hayan sido como se dice ahí en la Biblia, a lo mejor inventaron cosas. Hay personas que dicen que son cristianas y creen en la evolución del hombre. Personas que dicen, sí, somos cristianos, pero viven peor incluso que algunos mundanos. Pero sí son cristianos porque en algún momento de su infancia fueron bautizados en alguna religión, o van 2 o 3 veces durante el año a algún lugar. Sí soy cristiano, dice, pero los mandamientos del Señor no son gravosos para los cristianos. La figura del Señor permanece, aunque estén aquellos ataques. Volviendo a Lucas, hemos visto ya entonces este santo ser, apartado ser, el apartado, el que no tuvo contaminación. Y Pedro también nos dice, Pedro anduvo con el Señor por lo menos 3 años a 3 años y medio, para dejar un margen allí. Dice que no había engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el santo, el puro,
sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. El Señor es único, no tiene comparación alguna. Pedro lo entendió claramente porque la Biblia dice, no sabía lo que decía. Cuando él queda impactado con la aparición de dos hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y bueno, es para nosotros, le dice al Señor, que esté Moisés y Elías y hagamos tres enramadas, no sabiendo lo que decía. Y viene la voz del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd. No tenemos que escuchar otras voces, hermanos. Como decía, los hombres caen, los hombres pasan, el Señor permanece. Hay personas que se alejan de la congregación porque los líderes en los cuales ellos confiaban fallaron. Entonces se decepcionaron y se fueron, se alejaron, se apartaron. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor, solamente en Él, vamos a permanecer, vamos a estar siempre. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién como el Señor? Y vemos aquí a una mujer, María, que la mencioné también. Cuando María tiene la oportunidad, ella dice, Juan, capítulo 2, versículo 4, bueno, el 3 dice, faltando el vino en la boda de Caná, de Galilea, faltando el vino, la madre de Jesús. Esa frase, la madre de Jesús, en ninguna parte de la Escritura se menciona que María sea la madre de Dios. Algunos dicen, bueno, es que Jesús es Dios y María fue madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Pero la Biblia no menciona eso. Gálatas 4:4 lo leímos, que dice, nacido de mujer, la menciona como mujer. Y aquí en Juan 2, verso 3, faltando el vino, la madre de Jesús. Esa es la palabra que ocupa la Escritura para referirse a nuestra hermana María, la madre de Jesús. Ella fue un instrumento escogido por Dios, alcanzó la benevolencia del Señor, escogida por Dios, pero se le menciona como la madre de Jesús. Y le dijo, ¿no tienen vino? Entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, haced todo lo que os dijere. Podemos aprender de esta mujer, María. Cuando María escucha al ángel, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Para entender la pregunta bien, tenemos que entender a María, tenemos que ponernos en sus zapatos o en sus sandalias, porque en ese tiempo no había. Pensemos, hermanos, pensemos. La ley decía, si una mujer es sorprendida en adulterio, había que apedrearla. Se iba a sacar públicamente y se le iba a apedrear. Por eso entendemos que José la dejó secretamente. No quería dañarla. Y tuvo que aparecerse un ángel a José para decirle que era de Dios todo eso que estaba pasando. Pero el riesgo de María, una jovencita que no estaba casada, que no conocía varón, que era virgen, que apareciera de la nada con un embarazo, era lapidación de inmediato. La hubieran sacado, le hubieran lanzado piedras hasta su muerte para dar ejemplo al resto de la población allí. Y podemos pensar también, como seres humanos sabemos que no somos muy buenos, que nuestra naturaleza es malvada, los vecinos, los allí, cuántas cosas nos habrán dicho de ella,
una marca. Y los enemigos del Señor lo ocuparon también. En uno de los evangelios dicen en forma irónica, nosotros no somos hijos de fornicación. Había quedado eso. Tratan de ofender al Señor con esta frase. Bueno, María, quedémonos con las frases de María. Si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor como su Salvador, nos dejan las palabras de María, que hagamos todo lo que el Señor diga, no lo que María diga. Algunos también dicen que es nuestra mediadora, y la Biblia dice, porque no hay otro mediador, es solamente Jesucristo, nuestro Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que esta mujer, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Era una mujer piadosa. Otro texto que nos demuestra eso, libro de los Hechos, el capítulo 1. Libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La Biblia nos dice que María, el Señor Jesucristo, fue su primogénito. Utiliza esa palabra. El Señor Jesús fue el primogénito de María. La palabra allí es primero de varios. El primero de varios. Y aquí nos dice, y en otros textos de los evangelios también aparecen, los hermanos del Señor no creían en él, y también aparecen las hermanas del Señor. Y aquí dice María, la madre de Jesús, nuevamente ocupando aquella frase, María, la madre de Jesús, en su nombre Jesús, su nombre terrenal, y con sus hermanos. Sí, María tuvo más hijos e hijas, y en un primer momento ellos no creían en él. Luego de su resurrección, sí creyeron algunos. Por lo menos tenemos el caso de dos, que los eruditos están de acuerdo en que Santiago fue uno de ellos y Judas fue otro de ellos, que eran hijos de María y creyeron en el Señor, pero no cuando el Señor estaba en la tierra, en su ministerio terrenal. Fue después, cuando el Señor andaba allí, sus hermanos no querían nada con él. Así que podemos tener el ejemplo de María, sus palabras, hacer todo lo que Él os diga. Y el ejemplo de María también, que estaba en oración, la importancia de estar en reunión de oración. Allí estaba ella, perseveraba, y dice en Hechos, perseveraba, o sea, una y otra vez, constantemente estaba en el hábito de hacer oración, y agrega y ruego, que no es lo mismo la oración y el ruego. También aparece otra palabra que es el clamor, son palabras diferentes, tienen una connotación diferente. A veces hay oraciones que hacemos, otra vez hay ruegos que hacemos, y otras veces en nuestra oración es un clamor que sale desde adentro, con energía, con sentimiento. Bueno, María era una mujer de oración, era una mujer piadosa, y era una mujer que conocía el propósito del Señor, y lo vemos allí en Juan 2, que le dice, ella sabía que Jesús podía hacer algo, podía hacer un milagro. No nos dice la Escritura cómo, pero ella lo sabía, por algo acude al Señor. Pero dice
hagan todo lo que Él les diga. Esa es María. Así que, ¿cómo será esto? No es la misma pregunta que aparece en el capítulo 1 de Zacarías, porque cuando Zacarías se turba en su corazón, dice, ¿cómo será esto? Porque mi mujer es de edad. Era la misma pregunta, se parece, pero es con incredulidad. María solamente quiere saber, es como decir, acepto la voluntad del Señor, pero yo soy virgen, no conozco varón, quiero saber cómo será esto. Creo, estoy dispuesta, pero quiero saber cómo será esto. Y para afirmar la fe de María, aparece el versículo 36, he aquí, tu pariente Elizabeth ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí hay un detalle importante respecto a lo que algunos han estudiado esto. Solamente lo voy a mencionar porque para mí fue interesante cuando dice que el 6º mes para ella, Elizabeth concibió a Juan después que Zacarías terminó su turno, y algunos judíos, porque ellos son bien ordenados en las fechas, saben y entienden cuál fue la fecha que Zacarías tenía que hacer el turno, y en qué tiempo y en qué momento, y aproximadamente en qué mes Zacarías estaba sirviendo en el templo. Y terminó su turno, y luego de terminar su turno, fue concebido Juan. Y después, 6 meses después, aparece allí el 6º mes para ella, y María va también allí a concebir del Espíritu Santo. Se lleva con Juan por 6 meses, y algunos judíos convertidos al Señor han hecho ese estudio para demostrar que el nacimiento del Señor y todo lo que celebra la mayoría del mundo, que la Navidad el 25 de diciembre, tal cosa no es así, y la fecha es en otro tiempo. Ahí cerramos ese paréntesis. La importancia, porque uno podría decir, ¿y por qué menciona ese pequeño dato allí? ¿Por qué menciona, por ejemplo, el dato de que Zacarías era de la orden de su clase, y lo menciona así? Son pequeños detalles que los judíos doctos en la Escritura, convertidos al Señor, han prestado atención y sacan fechas y concluyen ciertas cosas. Luego dice María, este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, y el ángel le da esta frase que a mí por lo menos me anima mucho, y nos quedamos con esta frase: porque nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada, hermano, hermana. Nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? El que abrió las aguas en el Mar Rojo para que pasara a su pueblo, que los alimentó, que 40 años no cambiaron su ropa, sus zapatos, sus calzados, que resucitó a los muertos, que sanó a los enfermos. ¿Habrá algo imposible? Que nacían hijos de personas estériles, de personas de avanzada edad. No hay nada imposible para Dios. A veces me da la impresión a mí, por lo menos, que la falta está en nosotros, que al orar, oramos con poquita fe, más pequeña que un grano de mostaza, porque el Señor dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete, y el monte se movería. Nada hay imposible para Dios. Que el Señor bendiga su palabra.